Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. ¿Dónde andaban? Buenas. No nos dejaba. Buenas tardes, Miss. Con la Miss Ceci. Con la Miss Ceci. Hola, Miss. No sé por qué lo presentí. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, ¿y usted? ¿Estás bien, Miss? Bien, ¿Y usted? gracias. Bien. Oigan, vamos a hablar un poquito acerca de lo último. Ay, no. ¿Por qué no? En la unidad última del programa viene planteada la bioinformática y la estadística para el análisis de algunos datos metabolómicos. Esa es la unidad última. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es la bioinformática? No se me amontonen. ¿De qué se ríe Liz? ¿De qué se ríe? No, de que no me acuerdo. Pero ya la llevaron. Sí, ¿Y luego? ¿Cómo que no se acuerda? ¿Por qué tiene que ver la bioinformática con la metabolómica? ¿Puede ser la interpretación de secuencias de material genético, maestra? Recabarlas de manera estadística, vaciarlas en bases de datos, hacer las interpretaciones. De como cierto como análisis de datos biológicos. Análisis de datos biológicos. Ay, así es. Entonces, por eso es importante la bioinformática. Y ya habíamos dicho al inicio del curso de la relación de la metabolómica con otro tipo de ciencias o de áreas. Y una de ellas muy importante es la bioinformática, sí, porque se permite sobre todo el análisis de los diferentes tipos de datos biológicos que se obtienen. En este caso, ya vimos, por ejemplo, ahorita cómo las enzimas actúan, cómo se generan metabolitos a partir de diferentes tipos de reacciones enzimáticas, y esos metabolitos lo importante es analizarlos para saber cuál es la función que ellos tienen. Por eso es importante la bioinformática. No sé si recuerden, espero que sí, porque ustedes todos saben que alguna vez en alguna clase que tuvimos de forma presencial, cuando habían clases presenciales, que les enseñé cómo uno entraba al NSBI, no ese, es NSBI, y que podía hacer un análisis de secuencias. ¿Se acuerdan de eso? Pues ¿Del BLAST? Sí, el BLAST. Nos enseñó Blast eso. NCBI. Sí, Miss. Sí. Yo creo que fue de las últimas cosas que vimos. Que vimos, ¿verdad? Nada más que no recuerdo en qué materia, eso es lo que no me puedo acordar. Fue microbiología, ¿no? Microbiología. Yo no les di microbiología, Microbiología avanzada. Sí, Sí. avanzada. yo les di De mi eso. serie se acuerda, ¿No se acuerda, maestra? ¿Cómo no se va a acordar? Ya ves, si usted no se acuerda y quiere que nosotros nos acordemos. Pues para eso los tengo a ustedes, para que ustedes me Ándale. recuerden. Bueno, entonces qué bueno que se acuerdan. Entonces les digo, bien importante, ¿por qué? Porque como lo dijimos en una de las clases de la metabolómica, se obtienen muchos tipos de metabolitos. Aquí lo importante es qué vamos a hacer con esos metabolitos. Y ya alguna vez dijimos y les puse el diagramita ese donde diseñamos primero, hacemos un diseño de experimento donde vamos haciendo diferentes tipos de análisis, pero al final de todo es la interpretación de esos metabolitos que tenemos, ¿sí? De nada me sirve a mí tenerlos, cuantificarlos, si no sé para qué sirven o cuál es la función que tienen en la vida, ¿sí? Entonces, gran parte de este trabajo lo hace la bioinformática. Entonces, aquí lo importante es que ustedes como biotecnólogos conozcan que hay diferentes tipos de sociedades de biotecnólogos que se encargan de diseñar diferentes tipos de páginas en las cuales ustedes pueden analizar metabolitos, ya sea mediante la carga genética, como ahorita mencionó Huguito, ya sea una secuencia genética, sea una secuencia de proteínas, o puede ser incluso hasta diferentes tipos de espectros que se obtienen de
de masas, ¿sí? De espectrofotometría de masas. Entonces, esas bases de datos pueden ayudar a ustedes a que interpreten la función de esos metabolitos. ¿Por qué necesitamos saber qué función tiene un metabolito? Porque ahorita con lo que ustedes han expuesto, lo que hemos platicado, que mediante el metabolismo se van generando diferentes tipos de metabolitos a partir de lo que nosotros ingerimos, ¿sí? Ya sea un alimento, ya sea un xenobiótico, entonces se van a generar diferentes tipos de metabolitos de los cuales nosotros necesitamos conocer las funciones. Les voy a compartir ahorita la pantalla para que vean algunas de las páginas que se utilizan. Ay, Dios, ¿dónde no es? Espérenme. Algunas páginas que se utilizan para analizar esos metabolitos que no sé si alcancen a ver esta que está aquí. Sí, Miss. ¿Sí? Esta es una sociedad de puros microbiólogos, pero lo importante que tiene esta página es que, bueno, creo que cuando llevamos aquella clase que dice Julio que fue microbiología avanzada, ¿de qué cosas? Yo les comenté que habían 3 bases de datos muy importantes a nivel mundial y esas eran la DDBJ de Japón, no sé si lo alcanzan a ver aquí donde les estoy señalando, MBL, que esta es europea, y el GenBank, que es de Estados Unidos. Entonces, cuando uno obtiene una secuencia, uno la inserta en estas bases, en una base, la que ustedes quieran escoger, ustedes pueden proporcionar su secuencia de datos. En este caso, si son de nucleótidos, las pueden insertar en cualquiera de estas bases y al final de cuentas las comparten entre ellas 3. Entonces, cuando ustedes la comparten, por ejemplo, en GenBank, ellos les van a dar a ustedes un número de acceso. ¿Qué significa? Que ese número de acceso lo puede usar todo el mundo para entrar y conocer esa secuencia que ustedes insertaron en la base de datos. Sí, ese número de acceso generalmente, ¿dónde lo podemos encontrar? Nos lo va a dar la base de datos, ¿sí? Yo doy mi secuencia y esa base de datos a mí me va a dar un número de acceso. Ese número de acceso, ¿dónde los han visto ustedes? ¿Dónde se los puede uno encontrar? En documentos, ¿no? En documentos de investigación, Dígame uno. tesis también. ¿En dónde? No sé. Sí sabe. No, o sea, bueno, se pueden encontrar en artículos científicos, ¿no? En algunas tesis, creo. Así Se es. encuentran esos numeritos para que Generalmente es en los, Ajá, sí. generalmente es en los artículos. Si ustedes revisan un artículo, cuando habla de alguna secuencia que se obtuvo de diferentes tipos de muestras, toda esa secuencia se mete a estas bases de datos y esas bases de datos nos dan ese número de acceso. Cuando ya se tiene un trabajo final, pues lo más conveniente es que todo ese trabajo que se hizo se reproduzca en un artículo, el cual se puede publicar y que todo mundo tenga acceso a ese artículo. En esos artículos viene número de acceso. Déjenme ver si tengo por aquí uno. De hecho, esto que ustedes ven aquí es un número de acceso que acabo de encontrarme. Aquí está. Miren, por ejemplo, este artículo es un artículo donde obtuvieron diferentes tipos de secuencias sobre diferentes tipos de virus de la hepatitis. Entonces, cuando obtuvieron esas secuencias, las metieron a la base de datos y les dieron estos números de acceso. Entonces, cuando se publican estos artículos, ustedes pueden encontrar este número de artículo, lo copian, entran nuevamente a la página de la base de datos y les va a dar toda la secuencia. Yo lo hice ahorita, miren, esta es la de DBJ, aquí está el número de acceso. Entonces ustedes entran y si se fijan aquí van a encontrar toda la secuencia, ¿sí? Ya sea que ustedes tengan toda la secuencia o que ustedes tengan el número de acceso, cualquiera de los dos les va a permitir a ustedes conocer estos investigadores qué fue lo que hicieron. Entonces aquí nos está diciendo pues que son secuencias del virus de la hepatitis B.
¿Ok? Acuérdense que les había comentado que este tipo de bases de datos nos puede dar tanto una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Para poder traducir a una proteína, o les puede dar una secuencia de nucleótidos para saber de qué tipo de gen estamos hablando, ¿sí? Entonces ustedes aquí lo pueden encontrar. Si ustedes copian toda esta secuencia, la pueden meter a la base de datos del MBL y ahí también les va a salir exactamente cuál es esta secuencia, de dónde viene. Entonces esta es la ventaja de tener este tipo de secuencias. Perdón, de tener este tipo de bases de información. Esta es la que les digo que es europea, la MBL, donde ustedes también pueden meter los números de acceso o las secuencias, y también ahí van a encontrar toda la información. ¿Sí? Esta ya la habíamos visto, creo que es la de la NSBI. Entonces, eso es lo importante, pero para llegar a tener esta secuencia y conocer cuál es la función, ¿qué debí de haber hecho primeramente? La PCR, ¿no? Una PCR. Todo lo previo a eso, Sergio. Pues toda la técnica no se la voy a decir. No, Aislar el microorganismo. Pero aislar primero el identificar una población, ¿no, maestra? Que exprese alguna característica que nos interese a nosotros. Exactamente. Entonces, si yo quiero Secuenciar. conocer un gen que codifique para una proteína de un microorganismo, ¿qué es lo primerito que yo tengo que hacer? Como dijo Dulce, pues primero aíslo el microorganismo. ¿Sí? En este caso, yo aíslo un microorganismo que a mí me sugiera que puede contener ese gen que va a codificar para tal proteína. No dije cuál, eso es dependiendo de lo que nosotros estemos planteando en nuestro proyecto. Pero si yo quiero, no sé, un gen que codifique para una proteína, a ver, ¿qué se imaginan? Una proteína que tenga función de qué. Fíjense lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo, de obtener insulina recombinante a partir de microorganismos. ¿Se acuerdan cuando vieron ese video? Ay, todos con cara de quién sabe de qué habla. Ay, Huguito. Dime, se me acuerdo. No, sí lo vimos, maestra, sí lo vimos. ¿Sí se acuerdan? Ok, ¿qué tengo que hacer? Dice Sergio que un PCR. Primero tengo que aislar el microorganismo y luego ¿qué tengo que hacer? Identificarlo. Identificarlo, así es. ¿Cómo lo puedo identificar y al mismo tiempo, Dulce, utilizo estas bases de datos? Por PCR, secuenciándolo. Ajá. ¿Qué obtengo de la técnica de PCR? ¿La secuencia completa? No al fragmento. Un Fragmento. fragmento de una secuencia de ADN, ¿no? Un fragmento de una secuencia de ADN que al final de cuentas a mí me va a servir para poder decir en qué porcentaje se parece a una secuencia total, ¿sí? Ok, Sí. entonces, ¿y luego qué tengo que hacer? Ya lo identifiqué por medio de PCR, vi que el tamaño de banda se parecía, no sé, ya sea bacteria, o sea, dependiendo del microorganismo que hayamos aislado. Si yo quiero identificar qué tipo de técnica tengo que hacer, ¿se acuerdan de eso? La técnica de identificación para bacterias. No sé si está bien, son las bioquímicas. Las bioquímicas nos ayudan, pero si Las yo quiero hacer tensiones, una prueba molecular, recuerden, Una prueba molecular. ¿sí? Utilizando técnicas moleculares. El 16S. El 16S para bacterias y para hongos, Era 14, ¿no? 18. 18S. Así es. Ok, entonces ya identifiqué el microorganismo. ¿Ahora qué tengo que hacer?
¿Para qué entra la base de datos? Ok. Si yo envío mi secuencia a la base de datos, en este caso esta es del NCBI, no, de DBJ, yo entro aquí y les digo, tengo esta secuencia, entonces en automático ellos me dan un número de acceso, que yo lo comparto en mi artículo que yo debo de escribir. Ay, se escucha tan bonito todo esto, pero hacerlo es otra historia. Un siglo. Ok, entonces ya que tengo mi número de acceso, escribo mi artículo y lo publico y ustedes lo leen y entran, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer para buscar esa proteína por medio de un gen? No enmudezcan. Piénsenle. ¿Puedes repetir la cuestión? Pregunta. Estoy preguntando que qué tenemos que hacer si yo quiero encontrar un gen que codifique para cierta proteína en el microorganismo que ustedes ya identificaron. No me equivoco, lo que se hacía era comparar los resultados que nos daba la base de datos con otros microorganismos ya, pues, subidos, no sé cómo se dice. Y se comparaban las proteínas que estos producían con ciertos corones y así se hacía. ¿Pero qué se hace? Mi pregunta es ¿qué se hace? O sea, usted compara y luego ¿eso qué? Yo primero necesito, acuérdense, primero necesito, ¿cuál es ese gen que yo estoy buscando que me va a codificar para cierta proteína? Es lo primero que yo tengo que hacer. Cuando yo ya sé qué proteína estoy buscando, lo primero que tengo que hacer es buscar esa secuencia. Si no la encuentro como proteína, la puedo encontrar como oligonucleótidos y luego ya traduzco a proteína. Pero lo primero que yo tengo que hacer es buscar la secuencia de ese gen. Si yo la encuentro en el NCBI y en cualquiera de estas bases de datos, ¿qué tengo que hacer con esa secuencia? Busco regiones ¿qué? ¿Conservada? Regiones conservadas ¿para qué? ¿Para qué me sirven? Si vamos a suponer que es una bacteria, ¿sí? Y a mí me dicen que E. coli, que siempre es la más utilizada para todo, que E. coli, Bacillus subtilis, tienen ese gen que codifica para esa proteína. Entonces yo busco esa secuencia de ese gen y busco zonas conservadas. ¿Para qué, Huguito? ¿Para qué necesito esas zonas conservadas? Bueno, pues primero que nada, pues las zonas conservadas son las que como dice su nombre, se mantienen, ¿no? Que no son sujetas a mutaciones o cambios por el ambiente. Ajá. Y pues eso nos va a ayudar a determinar nosotros si es, como ya lo habíamos dicho, la 16S, zona conservada de bacterias, o 18S, zona conservada para hongos. Ok, Sí. pero en este caso es un gen. Entonces, Para corroborar la existencia de ese gen, ¿no, maestra? ok, Sí. yo ya la corroboro. Ahora, ¿qué necesito hacer para identificar yo en esa bacteria que se encuentra ese gen que codifica para cierta proteína? Un biomarcador. Un biomarcador. ¿Y eso cómo se hace, Sergio? No se me duerman los demás. Bueno, se supone que encontramos el gen. Sí. Hacemos una replicación de ese gen en una bacteria con un biomarcador. La verdad no sé cómo se hacen los biomarcadores. Pero en el biomarcador, si el gen se expresa, en este caso casi siempre dan colores fluorescentes para notar que sí se activó el gen. Pero si Por yo ejemplo, yo quiero identificar esa proteína en esa bacteria que acabo de identificar, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Solamente con un biomarcador? por ejemplo, maestra, yo le quería decir, no sé si venga mucho el caso, pero he escuchado de una técnica, los microarrays de ADN, los chips, que comparan, las secuencias,
de 2 muestras de ADN, por la cual esto no puede saber qué genes se están expresando. Y por ejemplo, si uno tiene el gen de cierta proteína que queremos identificar en una secuencia, metemos en un microarreglos las 2 muestras y mediante un software leí que se puede utilizar para la lectura de esas secuenciaciones, se ven los puntitos mediante colores en ese chip de vidrio, en ese portaobjetos se ve que, por ejemplo, si coinciden las secuencias en tantos genes expresados, se torna de un cierto color, digamos, no sé, verde o acercándose a verde. Y si no, si no tiene mucho que ver la secuencia con la otra, se torna de un color, no sé, rojo o tirando a rojo. Todo lo que Lo cual nos indica que... Todo lo que usted dijo es correcto. Mi pregunta es de dónde va a sacar la segunda secuencia. Bueno. La segunda secuencia. Sí, o sea, usted dice que hay una comparación de secuencias. Sí, pero mi pregunta es, ya tiene una de un microorganismo que usted encontró que codifica para esa proteína, pero en su microorganismo que usted acaba de identificar, ¿cómo va a encontrar ese gen que codifica para esa proteína? Si todavía no tiene la secuencia, ¿cómo la va a comparar? Cierto. Mi pregunta es, ¿cómo van a sacar esa secuencia de ese gen en la bacteria? Miss, ya diga. No, pues ustedes, ya diga, ¿cuál ya diga? Pues por una PCR, usando específicamente algún primer para esa secuencia. Exactamente, entonces para eso necesito yo esas zonas que dice Huguito, porque necesito primero hacer un diseño de primers. Si no hago ese diseño, pues va a estar en chino que yo encuentre un gen y menos que codifique para una proteína. Entonces, busco primero la secuencia, ya la encontré en otra, ¿cómo se llama? En otra bacteria encontré que está ese gen que codifica para una proteína X, ¿ok? Ok, tengo la secuencia y con esa secuencia en esa bacteria, yo lo que hago es un diseño de primers, ¿sí? Ya una vez que tengo mis primers diseñados, ¿qué tengo que hacer? La amplificación. PCR, ¿no? PCR, así es. Y luego, Termociclado. No se crea. ¿Cómo se llamaba la de la luz ultravioleta? la de la luz ultravioleta. Ajá. ¿De electroforesis? No, ese es cuando ya se tiene el gel dulce. Ok, ustedes hacen su técnica de PCR que dura aproximadamente ¿cuánto tiempo? Como 45 minutos. No, ¿dónde? Yo quisiera tener un termociclador que durara eso. Generalmente son entre 3 y 4 horas. Oigan, se supone que están desempolvando lo que ya saben. Eso ya lo vieron en genética. Se supone. Se supone, pues sí. Ustedes saben y lo que no me lo andan inventando. En línea. Ok, hacen su PCR y luego ya que tienen su PCR, ¿qué hacen con ese producto de PCR? Secuencia. ¿Se puede secuenciar así como producto de PCR? No. ¿No? ¿Por qué no? A ver, esas niñas que dijeron que no, explíquenme por qué no, o por qué sí. No se me amontonen. Con uno que responda. De hecho, Miss, es una duda que siempre he tenido. ¿Qué se hace después de la PCR? O sea, Ay, Dulce, fíjese bien. Después de que uno hace una técnica de PCR, lo que se obtiene como producto se le llama así, producto de PCR. ¿Sí conocen los tubitos que son pequeñitos, ¿verdad? sí, los Ependor bebés. Esos, los Ependor bebés. ¿Quién Ependor dijo? bebé. El Ependor bebé. Ok, entonces,
Esos productos de PCR generalmente deben de pasar. Si nosotros vamos a secuenciar, lo primero que se tiene que hacer es una especie de lavado, ¿sí? De purificación, así se llama, técnica de purificación de producto de PCR. Entonces se tiene el producto de PCR. Si tienen mucha confianza y creen que salió perfecto ese PCR, entonces pueden mandar a secuenciar de forma directa. Pero si creen que pudo haber algún error o que les vaya a hacer que les vaya a dar algún dato erróneo, lo mejor que se puede hacer es, tengo mi producto de PCR, entonces tengo que hacer un gel de agarosa para correr ese producto de PCR, que es una electroforesis, pero esta es una electroforesis horizontal, no es vertical. ¿Sí? Ya una vez que hago esa electroforesis, obtengo mi gel. Ese gel, cuando ustedes lo ven en esa cámara que dijo no sé quién de la luz violeta, ¿quién fue la que dijo? Karen. Karen. Sí. Ok. Cuando ya tienen ese gel, lo pueden observar en la luz violeta y ustedes ahí se dan cuenta el tamaño que tiene la banda del producto de PCR. Acuérdense que siempre del lado izquierdo del gel va a ir un marcador de peso molecular y ya de las siguientes bandas van sus productos de PCR. Entonces, ustedes se van a dar cuenta del tamaño que tiene esa banda y si más o menos comparte el tamaño de la banda con lo que dice su gen. Si, por ejemplo, es un gen de, no sé, 1800 pares de bases, pues a lo mejor es correspondiente con el tamaño. ¿Ok? Entonces, esa bandita que usted puede observar en el gel, esa se puede cortar y se puede purificar. Hay diferentes kits de purificación, casi siempre se hacen con yoduro de potasio. ¿Sí? Se purifica ese producto de PCR, ya una vez purificado, entonces ahora sí se manda a secuenciar. Les digo, eso es en caso de que tengamos dudas si el producto de PCR corresponde a lo que nosotros corrimos durante toda la prueba, ¿sí? Pero siempre se recomienda mejor purificarlo para que no se vaya a mandar cierta información a la hora de secuenciar que luego vaya a interferir con la secuencia y que no nos vaya a dar una secuencia, pues hasta cierto punto limpia, ¿sí? Sí, entonces el último paso es la secuenciación como tal. El último paso, así es la secuenciación. Fíjense bien, yo les dije dos formas. Una es que se limpie, ¿sí? Que se purifique el producto de PCR. Otra es que se mande directamente saliendo de PCR, que se mande ese producto a secuenciar. Pero hay quienes hacen un Sauder blot. ¿Sí vieron esa técnica en biología molecular? Niños. ¿Cuál, Miss? Nada más les recuerdo de nombre, pero no recuerdo bien. Creo que eso lo mencionaba. ¿No? El Sauder blot nos ayuda a identificar genes por medio de sondas radiactivas. ¿No? Pero ese es el Sauder, ¿verdad? blot, así es. Esa es otra forma en la cual yo utilizo mi producto de PCR. Lo que hago es marcarlo con fósforo 32 y hago hagan de cuenta que hago un traspaso de membranas con ese producto de PCR y yo por medio de sondas radioactivas veo si ese gen se encuentra dentro de todo el genoma de la bacteria. ¿Y cómo voy a saber que sí se encuentra, Miss? Generalmente cuando uno utiliza sondas radioactivas hay diferentes tipos de, ¿cómo se le llama? Detectores, son como detectores de sonido cuando hay algo radioactivo. Entonces, dependiendo también del parpadeo que tengan esas lámparas luego, nos puede indicar si está el gen que estamos buscando, porque significa que, si suena varias veces, significa que se encuentra ahí, dentro de todo el genoma. Lo único que nos dice, no nos dice absolutamente nada más, pero como se hace un paso de membrana tras membrana, de todo el gel que les acabo de decir que se hizo por medio de electroforesis vertical,
Estos geles se pasan de membrana a membrana y ahí se queda marcado el gen que estamos buscando en caso de que esté en el genoma de la bacteria. Y entonces comienza a sonar muy fuerte porque está indicando que hay ahí algo dentro de ese genoma. ¿Qué es lo que hay? Pues lo que nosotros marcamos de forma radioactiva con fósforo 32. ¿Sí? Les digo, entonces son esas tres formas. Una es directamente a secuenciación, otra es por medio de la purificación del producto de PCR, se va a secuenciación, o por medio del Sauder Blot que nos indica si hay el gen que nosotros estamos buscando. ¿Sí queda clara esa parte? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces ya una vez que nosotros tenemos, les digo, los productos de PCR, ahora sí podemos mandar a secuenciar. Entonces sí, Dulce, efectivamente, el último paso siempre va a ser la secuenciación, pero para llegar a esa secuenciación es porque ya se mandó un producto de PCR completamente purificado. ¿Ok? Sí, mismo. Entonces siempre antes de la secuenciación tenemos que obtener ese producto purificado de la PCR. Antes de la secuenciación, si ya usted decidió que va a ser por medio del producto de PCR, sí, se tiene que purificar. Eso es lo que siempre se aconseja cuando uno lleva los productos de PCR a secuenciación, siempre te preguntan, ¿y ya hice el paso de purificación? Porque les digo, ¿qué es lo que hacemos con el paso de purificación? Eliminamos cosas que luego interfieren con la secuenciación. Entonces, quien se dedica a hacer la secuenciación, pues sí, luego batalla un poquito más cuando esos productos de PCR van muy sucios. Por eso es importante ver el gel, porque cuando ustedes observan el gel en esa lámpara de luz ultravioleta, les dice muchas cosas, ¿eh? Les dice que no tienen absolutamente nada, o les dice que su producto de PCR está muy sucio, o que está degradado algo, porque a veces salen nada más barridos, no salen bandas. Lo ideal es ver bandas y que coincidan con el peso molecular del gen que estamos buscando, pero cuando no sucede eso, a veces salen unos barridos muy feos y eso puede estar indicando que hay cierta suciedad en el producto de PCR. Por eso es muy importante purificarlo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, ya vamos. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Entonces queda claro por qué la bioinformática es importante para esto. Sí, maestro. ¿Sí? Sí, Ok, entonces acuérdense que todos los metabolitos que se obtienen por medio de diferentes tipos de reacciones enzimáticas tienen diferentes tipos de funciones y por eso es importante que ustedes las conozcan. Esto que ustedes han visto en el artículo es porque ya se detectaron las funciones que tienen esos metabolitos, pero nosotros igual a diario todo lo que consumimos hay cosas que no sabemos qué tipo de metabolitos se van a producir a partir de y el daño que nos van a ocasionar a diferentes tipos de organismos, aunque ya hemos visto que generalmente hígado y riñón son los más afectados, ¿sí? Por la función que tienen este tipo de metabolitos. Entonces, como no tienen duda, los veo el día de mañana, pues sí tenemos clase mañana, ¿no, verdad? No. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el viernes? El viernes. Ok, bueno. Entonces Maestro, no tuvo oportunidad de sacar las calificaciones de las exposiciones. Espero sacarlas en estos días y en cuanto ya las tenga, o las subo a módulo o les aviso. Ok, maestro. ¿Sí? Perfecto. Cuídense mucho, jóvenes. Pórtense bien. Adiós. Nos vemos, maestro. Nos vemos, Nos vemos. Bye. Pónganse a leer.